Capítulo 241. ¿Cómo? Después de concederle asilo, Ramón Castilla se fue a Ecuador. Había estado en Morelia para el funeral de mi padre, y a mi regreso, varias cosas habían ocurrido. Al revisar un informe de Ecuador, me sorprendió ver el nombre de Ramón Castilla mencionado de manera inesperada. Ante mi pregunta, el ministro de Relaciones Exteriores, quien estaba revisando la situación junto a Diego y el equipo de la Secretaría, respondió. Después de la repentina creación de la Federación Perú-Bolivia, Castilla debió de verse obligado a dejar todo atrás. Parece que decidió buscar méritos en Ecuador, al menos para asegurar un futuro para los suyos. Claro, fue presidente, al fin y al cabo. Más de 10.000 personas se habían unido a la rebelión bajo el liderazgo de Castilla. Aunque probablemente logró llevarse algunas riquezas, debió abandonar muchas cosas, y, considerando a sus seguidores, instalarse en México para recibir beneficios de inmigrante y vivir como agricultor no era una opción para él. Si lo que buscaba era ganarse un nombre, ha logrado su objetivo, dijo Diego, terminando de leer el informe. Yo también estaba en esa última página. Ramón Castilla y su ejército, al desembarcar en Ecuador, se habían unido rápidamente a la revolución bolivariana. Aunque Castilla no era bolivariano, recibía el apoyo de México, país que le había salvado la vida. Desde el principio, Castilla planeó ayudar en la revolución y contribuir a la eventual anexión de Ecuador a México. Sí, y gracias a él la revolución en Ecuador se resolvió rápidamente. Aunque nos beneficia, nos coloca en una posición delicada. Demasiado crédito para Castilla, ¿verdad? La verdad, el principal motivo para apoyar la causa bolivariana era asegurar el acceso al petróleo de Venezuela, que en mi otra vida era el mayor depósito del mundo. Con 300.000 millones de barriles, ese petróleo era clave para mis planes. Por eso nunca intervine en Ecuador, ya que ampliar nuestras fronteras más allá de lo que ya abarcaba México no me interesaba. Bastante teníamos con gestionar y desarrollar nuestro propio territorio. Aún así, en Ecuador, un grupo de jóvenes revolucionarios llenos de pasión había reunido una fuerza significativa y desafiado al débil gobierno local. La situación atrajo la atención de Inglaterra, y llegó un punto en el que no podíamos ignorar lo que sucedía. En medio de la disputa indirecta, la llegada de las tropas de Castilla inclinó drásticamente la balanza a favor de los rebeldes, ya que sus soldados eran experimentados, a diferencia de los jóvenes idealistas de la revolución. La verdad, en términos de mérito militar, Castilla se lleva el crédito. No obstante, tampoco podíamos despreciar a los revolucionarios. Los bolivarianos en Venezuela observaban los eventos en Ecuador, y sentía un respeto genuino hacia quienes habían iniciado la revolución sin depender de nuestro apoyo o de la planificación de nuestros servicios de inteligencia. Hasta ahora, los revolucionarios que colaboraban con nosotros habían recibido recompensas adecuadas. Medallas, compensaciones y, en algunos casos, puestos administrativos. Que los locales cooperaran con nuestro gobierno beneficiaba a ambas partes, ya que encontrar funcionarios en la sobrecargada Ciudad de México era difícil y los líderes locales solían gestionar mejor la moral pública. Elegíamos a los gobernadores entre los imperialistas leales, pero algunos cargos inferiores se asignaban a los dirigentes de las fuerzas revolucionarias. Distribuyamos las recompensas equitativamente entre ambos bandos, y asegúrate de evitar cualquier conflicto sobre ello. Sí, Su Majestad. Con esto, Ecuador también se convertía en territorio mexicano. Inglaterra, sin embargo, estaba furiosa, acusándonos abiertamente de estar detrás de las recientes revueltas en India e Irlanda, tras el levantamiento de movimientos independentistas a gran escala. Es cierto que para ser meros movimientos de fervor independentista, están demasiado bien organizados, comentó Diego con una sonrisa resignada. Y, al fin y al cabo, aunque descubran nuestra implicación, no nos afecta realmente, respondí. Jaja, eso es cierto. Nuestra relación con Inglaterra ya era irreparable. Después de todo, ellos también habían intentado asesinarme en Australia, y apoyar los movimientos de independencia era una respuesta menor comparado con eso. Los británicos van a tener problemas para manejar esto. Será más difícil de reprimir de lo que imaginan. Esto no era una simple rebelión. Era un levantamiento meticulosamente planeado. En cuestión de días, los independentistas en India e Irlanda habían aumentado en decenas de miles, y estaban bien organizados y armados. Para Inglaterra, era casi como enfrentar una guerra en 3 frentes. Inglaterra intentará una jugada predecible.
el éxito de México había revitalizado el bonapartismo. Así como lo hizo mi tío, Luis Napoleón defendía una mezcla de democracia y autoridad de un líder fuerte, un enfoque muy similar a la estructura de gobierno de México. Miren a México. Sabíamos que teníamos razón. Luis Napoleón ganó las elecciones presidenciales, demostrando que contaba con el apoyo del pueblo. La combinación de democracia y un líder poderoso es la respuesta. Esto demuestra que necesitamos un emperador, no un simple presidente. Cuidado con tus palabras. Luis Napoleón reprendió la osada declaración de su asesor, aunque sonrió, ya que coincidía plenamente con sus propios pensamientos. El pueblo francés, que alguna vez menospreció a México, ahora veía el crecimiento de este país con admiración, recordando la época de gloria de Napoleón. Sin embargo, mientras el pueblo experimentaba esta nostalgia, el Partido Democrático Social de Louis Blanc promovía la unidad, el pacifismo y, en algunos casos, el aislacionismo. Después de la revolución, los ciudadanos aguantaron a Louis Blanc por falta de alternativas, pero una vez que las heridas de guerra comenzaron a sanar y la situación económica mejoraba, apareció Luis Napoleón, y el Partido Democrático Social fue acusado de debilidad, afirmando que Francia necesitaba un líder más fuerte. Sus seguidores usaron el ejemplo de México para perfeccionar el bonapartismo, y el público lo abrazó con entusiasmo. A pesar de sus logros, la derrota de Louis Blanc en las elecciones fue el resultado de no entender el sentir de los ciudadanos. Pero no podemos actuar de manera imprudente. La popularidad de Louis Blanc sigue siendo considerable. Cuando Luis Napoleón tomó el poder, algunos bonapartistas impetuosos hablaron de un golpe de Estado para consolidar su posición, pero él cortó esos intentos de raíz. Con el Partido Social Republicano vigilándolo atentamente, cualquier movimiento apresurado sería peligroso. Como hizo mi tío, necesitamos el apoyo abrumador de los ciudadanos. Con eso, podremos hacer cualquier cosa. Luis Napoleón no escondía su ambición ante sus aliados. Quería convertirse en emperador. Debemos asegurarnos de que esta guerra con Rusia termine en victoria. Eso es algo que ni siquiera Napoleón Bonaparte logró. Deberíamos reanudar las actividades de colonización. Cuanto más territorio pinte de azul nuestro mapa, más se entusiasmará la gente. Sus asesores proponían ideas que aumentaran su popularidad. Aunque las propuestas de una guerra con Rusia y la expansión colonial eran atractivas, Luis Napoleón sentía que faltaba algo. El aparentemente invencible imperio británico comenzaba a mostrar fisuras, y a medida que éstas crecían, el valor estratégico de Francia se disparaba. Francia era la única nación, aparte de México y el Reino Unido, con una flota significativa en la competición naval. Inglaterra había hecho varios intentos de atraer a Francia a la guerra, pero el gobierno de Louis Blanc lo había rechazado de plano. Luis Napoleón, sin embargo, veía la situación de otro modo. Esta es una oportunidad divina. No pensaba solo en vengarse de México y aumentar su popularidad. Quería asegurar el dominio eterno de los Bonaparte en Francia. Tenemos que terminar esta guerra. Sin haber enfrentado siquiera a México, el Imperio Británico enfrentaba grietas en sus territorios. Tras la rebelión en India, un levantamiento en Irlanda había sembrado el miedo en los parlamentarios, incluidos los conservadores. Sin importar su afiliación política, los informes constantes provocaban ganas de gritar de frustración. Incluso se decía que la reina, al recibir uno de estos reportes, había dejado escapar un grito de desesperación. Muy bien. Terminemos la guerra con Rusia aquí. Ya hemos cumplido el objetivo de frenar su expansión al sur, y hemos destruido su flota y puertos en el Mar Negro. Hasta hacía poco, los conservadores afirmaban que debían aprovechar la oportunidad para humillar a Rusia, pero ahora cambiaban rápidamente de tono. La opinión pública estaba aún más afectada. Cuando llegaron noticias de las rebeliones en India e Irlanda, el mercado bursátil se desplomó, los precios se dispararon y la economía se debilitó. ¿Por qué no podemos vivir en paz y dejarnos de conflictos? Sí, justo después de la Exposición Universal hasta había planes para organizar unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, aunque algunos tenían sentimientos negativos hacia el conflicto con México, eran una minoría. ¿Qué locura es esa? Después de que México nos arrebatara toda Australia. Cobardes. ¿Por qué no regalamos también India e Irlanda? La mayoría ardía de indignación. Sus sentimientos de odio hacia México se intensificaron. Movilicemos la flota y ataquemos a México.
Sin su apoyo, ni en India ni en Irlanda estos insectos se atreverían a rebelarse. Lo mismo va para Rusia. Sin las armas de México, habríamos tomado su capital. Sí, esos malditos mexicanos son la fuente de todo mal. La ira era tan intensa que desplazaba rápidamente cualquier temor. Mientras crecía el fervor belicista, el Reino Unido avanzó rápidamente en las negociaciones para terminar la guerra con Rusia. Incluso Rusia se sintió tentada por la propuesta británica. Majestad. Esta guerra fue temeraria desde el principio. Está bien enfrentarse a los turcos, pero enfrentarnos a Inglaterra, Francia y Austria fue una locura. Si nos ofrecen la paz, debemos aceptarla. Es cierto, Su Majestad. Los soldados resisten, pero la economía no aguanta más. Ahora podríamos negociar sin que nos impongan condiciones excesivas. Los condes Nesselrode y Orlov, consejeros cercanos de Nicolás, lo instaron a aceptar el fin de la guerra. Viendo la situación, parece razonable. Sin embargo, no había pasado ni una hora desde la visita del embajador británico cuando el embajador de México apareció. Majestad, ¿acaso no ha invertido ya grandes recursos en esta guerra? Sus palabras hicieron que Nicolás recordara todo lo que había sacrificado. Alaska, Sajalín, e incluso algunas joyas de la corona. Cuando asintió con la cabeza, el diplomático mexicano continuó. Ha invertido tanto, y si abandona la guerra sin ganar nada, ¿qué imagen quedará de la grandeza del imperio? Si realmente la situación fuera insostenible, la paz sería la mejor opción, pero ¿cree realmente que es Rusia el único país en aprietos? ¿Por qué si no estarían buscando la paz? Era cierto. Dos de las colonias más valiosas de Inglaterra enfrentaban revueltas simultáneamente. Inglaterra estaba tan presionada como Rusia, si no más. Nicolás, al comprenderlo, asintió. Pronto, Inglaterra no podrá resistir la presión integral de México y se verá obligada a rendirse o a romper el pacto de no agresión. ¿De verdad está dispuesto a abandonar la guerra ahora? Finalmente, una voz cargada de determinación emergió de Nicolás. No, no puedo hacer eso. Si abandono la guerra ahora, ¿qué dirá la historia de mí? Pensó que, si solo resistía un poco más, podría alcanzar la gloria. De lo contrario, las generaciones futuras lo recordarían como un cobarde estúpido que se dio por vencido por miedo. El conde Nesselrode, al verlo, cerró los ojos con resignación. Capítulo 242. Ah. Pensé que era pura fanfarronería, pero, ¿de verdad existe una instalación como esta? James Mayer de Rothschild quedó sin palabras. La repentina invitación de México, su aceptación y los sucesos posteriores habían sido una serie de sorpresas impactantes. Aparte de personas como yo, que estamos relacionados con el servicio de inteligencia, entre los ciudadanos mexicanos solo Su Majestad el Emperador y algunos altos funcionarios conocen esta instalación. Por supuesto, esta es la primera vez que se muestra a un extranjero, lo que demuestra cuán genuina es nuestra propuesta. ¿Y qué piensan hacer si informo de esto cuando regrese? Seguro que México entiende lo que significa la posición actual de Francia. James Rothschild era el jefe de la sucursal del Banco Rothschild en París. Aunque Francia no se había unido oficialmente a la alianza británica anti-mexicana, todos los interesados en la situación internacional sabían que, desde que Luis Napoleón asumió el poder, Francia estaba cada vez más inclinada hacia el lado británico. Es probable que pronto se una a la alianza británica. Pero eso no tiene que influir en su decisión, señor Rothschild. Usted mismo ha visto a esos jóvenes que trabajan por construir un Estado judío, ¿verdad? Ah. James suspiró al recordarlos. Conversar con aquellos jóvenes que soñaban con la creación de un Estado judío había sido tan estimulante que casi le hizo olvidar los problemas del mundo real. Aún así, aceptar la oferta de México de manera precipitada era complicado, pues su decisión cargaba con muchas responsabilidades. México le había pedido unirse al ataque contra la libra esterlina, y aunque su primera intención fue rechazar y regresar de inmediato, la propuesta mexicana incluía un incentivo difícil de ignorar: la construcción de un Estado para el pueblo judío. Como un banquero pragmático, la oferta le dejó atónito, como si le hubieran golpeado la nuca. Sin embargo, pronto recuperó la compostura. Por muy seria que pareciera, la oferta de México era demasiado fantasiosa. Incluso si fuera posible, ¿cómo podría confiar en que México cumpliría su promesa?
A diferencia de naciones como Inglaterra o Francia, donde los judíos tenían influencia, para México los judíos podían ser prescindibles, algo útil por un tiempo, pero descartable luego. Quizás percibiendo sus dudas, México lo había llevado a esta instalación secreta en Morelia, un lugar envuelto en misterio. Así que entrenan líderes independentistas. La primera conclusión de James fue, así que México está detrás de lo ocurrido en India e Irlanda. Luego, se preguntó, ¿pero por qué me mostrarían una instalación secreta, acaso? Desde ese momento, su corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo una mezcla de emoción y expectativas. Aunque intentaba mantener su expresión neutral, al ver a los jóvenes judíos que allí recibían entrenamiento, no pudo evitar que su rostro se relajara. Aún así, la realidad no es tan simple. Incluso si la oferta de México era auténtica, James debía considerar docenas, cientos de variables antes de aceptarla. Luis Napoleón es favorable hacia los judíos, lo cual es una suerte para nosotros. Pero, ¿qué sucederá si aceptamos la propuesta de México? Si esto se llega a saber, aunque él no nos persiguiera directamente, el pueblo francés podría lanzarse a por nosotros. ¿Y qué pasaría en Inglaterra? ¿Acaso entienden el esfuerzo que nos ha costado establecer una posición allí? Si esto sale mal, las vidas de muchos de los nuestros se verían destruidas en un instante. A pesar de que muchos judíos seguían enfrentando discriminación en numerosos países, en Inglaterra y Francia la situación era distinta. Había quienes habían alcanzado el éxito económico y la discriminación era menos frecuente que en otros lugares. Por ello, cada vez más judíos se trasladaban a estos dos países. ¿Apoyar a México, un enemigo de ambas naciones? Sería traicionar a su propio pueblo. Por eso, James no podía aceptar la oferta de México. Pero el agente de inteligencia que lo acompañaba parecía haber anticipado su respuesta y le habló con firmeza. ¿Acaso todo eso no ocurre porque aún no existe un Estado judío? Vivimos agradeciendo simplemente por no ser oprimidos, temiendo constantemente cuándo llegará la próxima persecución. ¿De verdad quiere dejar esa vida de incertidumbre como legado para sus hijos? Tenía razón. Todo esto sucedía porque eran un pueblo sin nación. Aunque los ciudadanos golpearan a los judíos, la policía no intervenía porque, por mucho que los judíos fueran leales al país, seguían siendo extranjeros a los ojos de los demás. Antes de actuar, estableceremos una base para proteger a los judíos en Inglaterra y Francia. Podrán vivir seguros bajo la protección de México, y cuando el Estado judío nazca, podrán trasladarse allí. No es tan sencillo, pero si ya están gestionando grandes olas de migrantes, supongo que no es imposible. Pero ese no es el único problema. Si acepto su propuesta, el soporte de nuestra familia en Inglaterra se verá afectado. La sucursal en Inglaterra jamás lo permitiría, y podría incluso dividir a nuestra familia. Aunque la familia Rothschild tenía operaciones en varios países de Europa, el centro de su poder estaba en la sucursal de Inglaterra, profundamente integrada en la sociedad británica. Era difícil imaginar que estuvieran dispuestos a renunciar a todo por esta causa. Y además, no se trata de Jerusalén. No será fácil convencer a la gente. Consideramos Palestina, la región de Jerusalén, pero la situación es extremadamente complicada. Los intereses de Inglaterra, Francia, el Imperio Otomano y Rusia están muy enredados allí, y además es una tierra sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Crear un Estado allí sería casi imposible y, si se lograra, causaría conflictos sin fin. Pero si México va a ir a la guerra con Inglaterra y Francia de todos modos, ¿realmente sería tan problemático enfrentarse también al Imperio Otomano? No me parece imposible. Para James, el sueño de un Estado judío en Jerusalén no dejaba de ser algo deseable. Personalmente, aceptaría otro lugar, pero había muchos judíos que no pensaban igual. Algunos no concebían un Estado judío que no fuera en Jerusalén. Y aunque no fueran la mayoría, para otros judíos era difícil aceptar un Estado fuera de Palestina. Incluso si logran arrebatarle territorio al Imperio Otomano, la gente que vive allí no se irá. Los árabes llevan más de 1100 años en Palestina. El reino de Judá había sido establecido alrededor del 1000 AC y destruido por Babilonia en el 586 AC. Aunque los judíos siguieron viviendo en Palestina, en el año 70 DC, tras la destrucción del segundo templo por los romanos, comenzó la diáspora judía y la mayoría se marchó. Los árabes llegaron en el siglo VII, en los años 600. Han pasado casi 1200 años desde entonces, por lo que ellos también están profundamente arraigados en Palestina.
Incluso si se estableciera un estado por la fuerza, habría conflictos interminables. Es cierto, pero, ¿Madagascar no es una opción demasiado extraña? Allí también vive gente, y hay un reino establecido, ¿no? Con su conocimiento de historia y geopolítica, James entendía las dificultades de establecer un Estado judío en Palestina, pero aún sentía apego por Jerusalén. Tiene razón, hay un reino en Madagascar. Y, probablemente, en este mismo momento esté enfrentando su propia desaparición. Madagascar, conocida como la cuarta isla más grande del mundo, tenía un reino que gobernaba la mayor parte de la isla. ¿Desaparición? ¿A qué se refiere? ¿Acaso México está involucrado? No, por supuesto que no. El responsable es Francia. ¿Francia? No había oído nada sobre eso, ¿está seguro? Francia había codiciado Madagascar y había estado preparando el terreno, pero aún no había dado el paso, en parte debido a su rivalidad con Inglaterra. Eso era lo que James sabía al respecto. Inglaterra cedió. Hace unos meses, la flota francesa partió hacia Madagascar. ¿En plena guerra con Rusia? Bueno, dejémoslo así, pero ¿cómo lo supieron ustedes? Si había sucedido hace unos meses, era cuando él aún estaba en París. James, como jefe de la sucursal de los Rothschild en París, no tenía idea de esta información confidencial, pero México sí. Desde la perspectiva de Francia, esto era gravísimo, significaba que un espía tenía acceso a los niveles más altos de confidencialidad. Con razón me han contado tantos secretos. Estaba claro que la red de inteligencia de México en Francia era extensa, y México ni siquiera lo ocultaba. James rápidamente se tragó su pregunta. Fue una pregunta innecesaria. Simplemente asumiré que el alcance de la inteligencia mexicana es impresionante. Entonces, cabe la posibilidad de que Madagascar ya sea territorio francés. Así es. Aunque hay población nativa, la densidad demográfica es muy baja comparada con Palestina, lo que permitirá compartir la tierra de manera más amplia y pacífica. Además, Madagascar tiene muchas ventajas. Es una isla aislada, con menos interferencia de las potencias extranjeras y de religiones rivales. Incluso si hubiera interferencia, la geografía insular facilita la defensa. Palestina tiene poca tierra fértil, pero Madagascar ofrece varios climas y áreas aptas para la agricultura, sin contar sus recursos. El hombre parecía haber memorizado todos los beneficios de Madagascar y estaba dispuesto a hablar todo el día. Está bien. Envíenme toda esa información por escrito. Lo consideraré seriamente. Entendido. Tat 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 tat. El nuevo modelo de ametralladora BA-53, desplegado en el ejército imperial mexicano, lanzaba una ráfaga de fuego. La BA-53 era similar a la ametralladora Maxim de mi vida pasada. En realidad, la BA-51 era más parecida, pero la BA-53 era una versión mejorada. Parece que no hay forma de aumentar la cadencia de disparo. Así es, dado el cañón único, un ritmo de disparo más rápido traería limitaciones rápidamente. Sin embargo, es superior en todos los aspectos, excepto la cadencia. Eduardo, a quien hacía tiempo no veía, estaba de regreso. Había trasladado la sede y las fábricas principales de su compañía, Vega Defense Industries, fuera de Ciudad de México como parte de mi estrategia para dispersar la industria. Aunque estaba siguiendo el consejo de mi madre de ver a mis amigos con regularidad, Eduardo había estado demasiado ocupado para asistir al último encuentro. Sí. Solo el hecho de que sea completamente automática es muy conveniente. En lugar de 5 operadores, ahora 3 son suficientes. La Gatling anterior requería al menos 3, y usualmente de 5 a 6 operadores. Girar la manivela era un trabajo pesado y constante. Sin embargo, la BA-53 solo requería apretar el gatillo, como un rifle común. Y no solo eso. La distancia efectiva casi se ha duplicado, es más precisa y confiable, más liviana, más ágil, y además su costo de producción es más bajo. Eduardo enumeraba entusiasta el resto de las ventajas. Claramente, era una obra maestra muy avanzada para la época. La inversión había sido considerable en fondos y personal, pero la capacidad de abrumar en el combate era un objetivo que justificaba con creces el esfuerzo. No solo la ametralladora había alcanzado un nivel excepcional. También se habían introducido nuevos modelos de rifles y cañones en todo el ejército. Llevábamos más de 10 años usando el equipo de la guerra contra Estados Unidos.
Aunque seguía en buen estado, habíamos reemplazado todo nuestro arsenal vendiendo las armas antiguas a Rusia y a varios países del mundo. Aunque el costo fue alto, al menos estamos en mejor posición que ellos. Incluso antes de la guerra con Rusia, las finanzas de Inglaterra ya daban señales de peligro. Entre sus costosas intervenciones en la guerra México-Estados Unidos y la guerra civil estadounidense, Inglaterra había gastado enormes cantidades de dinero. Luego, en lugar de recuperar sus fondos, tuvo que sostener a la agonizante economía estadounidense con respiración asistida. Además, continuaba con la carrera de armamentos para no quedarse atrás de nuestra marina y había fallado en finalizar rápidamente la guerra con Rusia. Inglaterra había estado emitiendo grandes cantidades de bonos desde el año pasado, algo que solo un país como el suyo podría hacer sin perder credibilidad. Cualquier otro país habría visto sus bonos convertidos en papel sin valor. Pero esa solución temporal también está llegando a su fin. Pronto se desataría el primer ataque financiero a gran escala de la historia. Hemos estado comprando en secreto bonos británicos y convencido a banqueros judíos influyentes en Europa. Esta estrategia será tan poderosa como las armas que he inspeccionado hoy. Capítulo 243. Tomaré una decisión final. Lo venderemos a quien ofrezca el precio más alto. El primer ministro de los Países Bajos, Floris Adriaan van Al, decidió resolver finalmente un problema que había postergado durante demasiado tiempo. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora. No, ninguna. Aunque en la sala estaban presentes tanto miembros de alto rango de cada partido como ministros clave, como los de defensa y de relaciones exteriores, nadie expresó oposición. Todos compartían el deseo de deshacerse rápidamente a esa colonia sudamericana problemática. Y ese comprador que ofrecía el precio más alto no era otro que México, que había hecho una oferta significativamente superior. Es la decisión correcta. Cuando uno vende algo, es lógico elegir al mejor postor. Sí, es cierto. A pesar de que esto podría incomodar a los británicos, los Países Bajos podían justificarlo con la gran diferencia en la cantidad ofrecida. Incluso los parlamentarios que simpatizaban con Inglaterra guardaron silencio en este momento. Toc, toc, toc. A pesar de no estar en el Parlamento, el primer ministro golpeó la mesa 3 veces, como si reafirmara su decisión. Fue una elección difícil, especialmente para él, dado que su mandato estaba por terminar. Enero de 1856. Con el invierno ya en camino, Inglaterra aún no había logrado sofocar ni la guerra en Rusia ni las rebeliones en India e Irlanda, que se habían propagado demasiado rápido y escapaban a su control. Ante tal situación, la perspectiva mundial también comenzó a cambiar. Una vez tomada la decisión, algunos de los parlamentarios comentaron al salir de la sala. Creo que fue lo correcto. Esos rumores de la mala situación financiera de Inglaterra parecen ser ciertos, y la diferencia en los montos ofrecidos también es considerable. Concuerdo. Es poco probable que Inglaterra tome represalias. Ya está lidiando con 3 frentes. No creo que quiera añadir más enemigos. Antes de la guerra con Rusia, la mayoría esperaba que Inglaterra superara a México en su enfrentamiento. Sin embargo, tras lanzarse contra Rusia sin éxito y enfrentarse luego a las rebeliones en India e Irlanda, la opinión pública comenzó a cambiar. Exacto. Mientras tanto, México ha expandido su territorio en Sudamérica. Esto último hacía referencia a Ecuador, donde el éxito de la revolución de integración liderada por los bolivarianos había permitido a México anexar aproximadamente 300,000 kilómetros cuadrados sin derramar una sola gota de sangre. A pesar de las sospechas sobre su implicación, México seguía avanzando. Cada vez más personas creían ahora en la superioridad de México en su enfrentamiento con Inglaterra, lo que finalmente llevó a la resolución de este agotador tema. Es como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Lo mismo siento. ¿Tomamos algo para celebrarlo? Tengo guardado un buen licor en casa. Jajaja, es una oferta que no puedo rechazar. Los altos funcionarios neerlandeses se sintieron aliviados al salir de la reunión. Habían vendido la colonia de Guayana neerlandesa, un territorio que no generaba ingresos y solo atraía la atención de 2 potencias. Ahora, Guayana neerlandesa pasaba a manos de México. Con la adquisición previa de la Guayana francesa tras la guerra y de la Guayana británica mediante un acuerdo, toda la región de Guayana quedaba unida bajo el dominio mexicano.
Dada su vasta extensión de 460,000 kilómetros cuadrados, se dividió en 3 estados, pero, en efecto, todo era ahora territorio mexicano. Esta decisión de los Países Bajos alimentó aún más ciertos rumores que comenzaban a circular. ¡Bang! Están completamente locos. Lionel de Rothschild, director de la sucursal de Londres del Banco Rothschild, la cual desempeñaba un papel central en las finanzas de la familia, tiró un documento y golpeó el escritorio con el puño. ¿Cómo han podido tomar una decisión así sin siquiera consultarme? Esto es una traición. Lionel temblaba de furia y desilusión. ¿Cómo podían traicionarlo personas de su propia sangre? Puede que no fueran una familia unida, pero había visto esos rostros desde que era un niño. ¿Una traición? Cuidado con tus palabras. Es cierto que la sucursal de Londres juega un papel importante, pero cada sede opera de manera independiente y tiene autonomía en sus decisiones financieras. Como había dicho James de Rothschild, la familia Rothschild operaba bajo una estructura descentralizada. Aunque Lionel de Rothschild, el jefe de la sucursal de Londres, era considerado el líder de facto, este estatus no era formal ni establecido por las reglas de la familia. Ante las palabras frías de James, Lionel, visiblemente impactado, preguntó. ¿Así que esos rumores sobre la situación financiera de Inglaterra también los han esparcido ustedes? La información que Lionel había compartido se la había confiado a su familia. No te equivoques. Ya teníamos acceso a esa información sobre las finanzas británicas. Simplemente no te lo mencionamos porque anticipamos que reaccionarías de esta forma, respondió Salomón Mayer von Rothschild, jefe de la sucursal de Viena. Salomón. ¿Acaso no eres aliado de Inglaterra? ¿Cómo puedes tomar partido por ellos? De las 5 sucursales de la familia, Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles, 4 ya habían tomado su decisión, dejando a la sucursal de Londres aislada. Lionel no podía comprenderlo. Aceptaba que la neutralidad de Frankfurt y Nápoles los inclinara a favor de esta alianza. Pero, ¿cómo podía la sucursal de París, en un país a punto de aliarse con Inglaterra, encabezar este plan? Y lo más extraño, ¿por qué Viena, siendo Austria aliada de Inglaterra, se unía a esto? Esa es la razón por la que no te informamos antes. Tienes tanto orgullo de ser Rothschild y judío como de ser un británico. Pero nuestra prioridad es clara. Maldita sea. Lionel no era ingenuo. Entendía perfectamente el trasfondo de las palabras de James, lo cual le provocaba un nudo en el estómago. Anthony de Rothschild, el socio de Lionel en la sucursal de Londres, intervino para aclarar. Sin importar el resultado, perderemos todos los cimientos que hemos construido hasta ahora. ¿Son conscientes de eso? Inglaterra no perdonaría a los Rothschild ni a los financieros judíos que apoyaran esta operación. Serían devorados por aquellos que envidiaban el poder de la familia, como pirañas arrancando hasta el último pedazo. Y lo mismo harían los gobiernos de Francia y Austria. Ya hemos empezado a mover nuestra base. Preparativos para trasladarnos a México y, eventualmente, al futuro Estado judío, respondió Salomón. Era evidente que habían comenzado a vender activos no líquidos para desviar fondos. ¿Así que ya han comenzado? Sí, solo las sucursales de París y Viena. Nápoles y Frankfurt no necesitan hacerlo. Incluso planeamos abrir una nueva sede en Ámsterdam, ya que, en esencia, ha respaldado a México. ¿Y por qué nos dicen esto hasta ahora? Anthony, aunque comprendía sus motivos, no podía evitar resentirse de que los demás hubieran tomado decisiones y hecho preparativos sin informarles. Oh, Anthony. Aunque no lo creas, lo compartimos ahora porque somos familia. Los financieros judíos de Londres no pueden enterarse de esto. Sería demasiado peligroso. Si quieres un ejemplo, solo observa cómo reaccionó Lionel. Los judíos de Inglaterra probablemente intentarían proteger a Inglaterra si se enteraban, lo que provocaría una lucha interna. Para la comunidad judía, que apenas estaba acumulando poder financiero, eso sería un desastre. Anthony echó un vistazo a Lionel y comprendió sus razones. A pesar de todo, al menos habían compartido la información por el vínculo familiar. Muy bien. Pero aún así, hacer esta apuesta sin tener la certeza de quién ganará, no parece algo propio de nosotros. Los Rothschild valoraban la información precisa. La anécdota de la batalla de Waterloo, en la que usaron información anticipada para acumular grandes ganancias, era un ejemplo de su enfoque calculado. Estamos convencidos de que México ganará, afirmó James.
¿En qué se basan para estar tan seguros? Es cierto que las cosas parecen favorecer a México ahora, pero eso es temporal. Sabemos que Francia se unirá pronto a la Alianza Británica. Tenían claro que las negociaciones entre Inglaterra y Francia estaban en la fase final. Aunque Luis Napoleón estaba siendo demandante en las últimas rondas, la alianza entre ambos países era casi segura. Cuando se hiciera el anuncio formal, los países que habían apostado por México, como los Países Bajos, lo lamentarían. Escucha bien, México lleva mucho tiempo preparando esto. Incluso si no los apoyáramos, están listos para hacer caer la libra esterlina. Y hemos concluido que no hay forma de detenerlo. Si al menos Inglaterra no estuviera lidiando con las revueltas en India e Irlanda, podríamos haber resistido con nuestra ayuda. Pero en este momento la situación financiera británica está al límite. Incluso con el apoyo de Francia, no será más que una fachada sin sustancia. James de París y Salomón de Viena intentaron convencerlos con vehemencia, ya que si la gran sucursal de Londres se oponía y terminaba en bancarrota, la victoria perdería su valor. Y, respecto a Madagascar, ¿todos están de acuerdo? Preguntó Lionel, que ahora se había calmado, mientras recogía el informe de la propuesta mexicana. La ubicación del Estado judío había sido un tema de intensa discusión entre ellos. No es que todos estemos de acuerdo, pero dada la dificultad de establecer algo en Palestina, pensamos que es una buena alternativa. Así es. Lo importante es que se logre crear un Estado judío. Madagascar ofrece varias ventajas. Incluso si lograban establecerse en Palestina, el territorio sería limitado. El informe de México lo especificaba. Un Estado en Palestina tendría un área máxima de 30,000 kilómetros cuadrados. En cambio, Madagascar tenía 586,000 kilómetros cuadrados. Podrían coexistir con los habitantes locales y aún así disfrutar de vastas extensiones de tierra. Está bien. Lo importante son los judíos y los Rothschild. Lionel decidió renunciar a Inglaterra. Como decía James, había cosas más importantes. Has tomado una gran decisión. Gracias. James le agradeció a Lionel por su determinación en favor del bien común. Aunque las sucursales de París y Viena también perderían mucho, la mayor pérdida recaería en Londres. Trata de convencer a la mayor cantidad posible. No sería fácil. Tendría que persuadir a muchos sin que el plan se filtrara. Déjamelo a mí. Encabezados por los Rothschild, los banqueros judíos de Europa comenzaron a liquidar sus activos, y el ritmo al que se absorbían los bonos británicos empezó a ralentizarse. El liderazgo británico ni siquiera sospechaba que esto fuera un indicio de un ataque inminente. Capítulo 244. Pensé que lograríamos el éxito en un abrir y cerrar de ojos, al menos durante los primeros 3 meses. Moan suspiró con una mezcla de frustración y resignación. Aún no ha terminado. Dicen que solo tenemos que aguantar, ¿no es así? Durante los primeros 3 meses tras la rebelión, solo recibíamos buenas noticias. Los cipayos que habían sido reclutados en toda la India comenzaron a levantarse simultáneamente, lograron ocupar Delhi, y ambiciosos líderes de diversas regiones, hartos de los británicos, se sumaron a la revuelta con sus tropas. Incluso lograron convencer a los Sikhs, quienes inicialmente representaban una amenaza, para unirse a la causa. En un abrir y cerrar de ojos, los rebeldes tomaron el control de todo el noroeste de la India, y la independencia parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero en el 4.º mes, todo comenzó a cambiar. Las tropas que Inglaterra envió desde su tierra llegaron, y los soldados británicos, que habían estado aislados y a la defensiva, empezaron a reagruparse. No solo eso, las fuerzas indias leales a los británicos en el este se unieron. El ejército de Bengala con 70.000 soldados, el de Madrás con 50.000, y el de Bombay con 30.000, sumando un total de 150.000 hombres. El problema no terminó ahí. Al ver cómo los británicos y las tropas coloniales lograban reorganizarse, los príncipes pro-británicos empezaron a movilizar a sus propios ejércitos. De pronto, un ejército de más de 300.000 hombres se había reunido en nuestra contra, y la moral de los rebeldes comenzó a desmoronarse. Sin embargo, el comandante en jefe del ejército del Imperio Mogol, Barma, hizo un llamado para defender Delhi a toda costa. La defensa siempre ha favorecido a quienes la llevan a cabo, y en estos tiempos aún más. Si perdemos Delhi, jamás la recuperaremos. Delhi era más que una ciudad. Era un símbolo.
Era la capital del imperio mogol, y el emperador vivía en ella. Si la entregábamos sin luchar, el espíritu de la revuelta se apagaría. Tal vez se podría considerar una retirada estratégica, pero el emperador, con más de 80 años, podría no sobrevivir el viaje. Caben trincheras. Aunque los indios no sabían lo que era una trinchera, algunos que habían aprendido en México comenzaron a construirlas rápidamente. El invierno se acercaba, pero en la India, esa estación era ideal para movilizar al ejército. Los británicos avanzaban hacia Delhi sin detenerse. Mira eso. Chirrido de dientes. Esos malditos, ni siquiera ocultan que México está involucrado. Los oficiales británicos rechinaban los dientes al ver las múltiples trincheras en el camino a Delhi. Solo han copiado la apariencia, ¿no? No creo que puedan llevar a cabo una verdadera guerra de trincheras. Así debe ser. El comandante estaba entre confiado y escéptico, lo cual era comprensible. Ni siquiera los oficiales británicos sabían mucho sobre la guerra de trincheras, salvo los que habían venido directamente de la madre patria. ¿Cómo iban a creer que los primitivos indios pudieran hacerlo bien? Atacad. Su ejército no llega ni a la mitad del nuestro. No se lancen en un ataque suicida, caben trincheras de contención. Los británicos desplegaron a 200.000 soldados para la ofensiva en Delhi, mientras que los rebeldes apenas lograban reunir algo más de 110.000. Aunque las tropas dirigidas por los cipayos llegaron en su mayoría a Delhi, las fuerzas de las regiones bajo el dominio de príncipes locales apenas participaron, argumentando que debían proteger sus propios territorios. Solo los sikhs enviaron algo de ayuda. Así, más de 300.000 soldados chocaron en el camino hacia Delhi. Aguanten. Si resistimos, ganaremos. Los líderes de los independentistas gritaban a sus tropas. Los soldados no tenían otra opción que creerles. A pesar de la escasez de tropas, armas y suministros, se mantenían firmes en la lucha. Esos locos, ¿qué creen que ganan resistiendo? ¿No se dan cuenta de que el desgaste solo les perjudica? Así es. Y por el equipo que tienen, no parece que hayan recibido mucha ayuda de México. Por supuesto. México no puede fabricar armas de la nada. Ya vendieron equipo para 200.000 soldados a Rusia, y también han apoyado a Sudamérica. ¿Cómo van a cubrir la demanda de India e Irlanda? Es imposible. A pesar de las enormes bajas, los comandantes británicos mantenían la calma. Mientras ellos sufrían un bloqueo, los británicos contaban con sus instalaciones industriales y el continuo suministro de la madre patria. Al fin y al cabo, la mayoría de los soldados caídos eran indios, y siempre se podían reclutar más. Que sigan resistiendo si quieren. Solo están desperdiciando sus vidas. La confianza británica parecía inquebrantable. La actitud de los independentistas en Irlanda era algo diferente. Después de tomar Dublín al inicio de la revuelta, retrocedieron con armas y suministros antes de que llegaran las fuerzas británicas. A diferencia de India, Irlanda estaba prácticamente en la puerta de Inglaterra. Tras la rebelión en la India, los británicos tardaron 3 meses en enviar a sus tropas de represión. En Irlanda, sin embargo, llegaron en menos de una semana. Nos retiramos según el plan. Todavía no estamos en condiciones de enfrentarlos cara a cara. A pesar de que numerosos voluntarios se unían a los Young Irelanders, inspirados por los artículos en los periódicos de todo el país, seguían siendo insuficientes y aún les faltaba entrenamiento. Seguiremos publicando artículos para reunir más gente. O'Brien mantuvo el movimiento en marcha según lo planeado. Aunque la Marina británica había bloqueado toda la isla, los independentistas llevaban años acumulando provisiones. Después de ceder Dublín, los independentistas pasaron a una guerra de guerrillas en las ciudades pequeñas y en el campo. Malditos irlandeses. Seguro los están escondiendo, ¿verdad? No, de verdad que no. No. Pues vamos a registrar la casa y el granero. Sí, señor. La ferocidad de los británicos aumentaba conforme continuaban los ataques de guerrilla, y su violencia solo empujaba a más y más irlandeses a colaborar con los independentistas. Recordemos. Nuestro objetivo no es acabar con los británicos en un solo golpe, sino llevar esto a una guerra de resistencia. Ese era su rol. Si aguantamos un año, los precios de sus alimentos subirán por las nubes. Si aguantamos 2, empezarán a pasar hambre. Irlanda seguía siendo, para los británicos, su granja personal.
Aunque ya no dependían solo de la papa, la mayor parte de las cosechas seguía yéndose a Inglaterra. Durante la Gran Hambruna, cuando cientos de miles de irlandeses murieron de hambre, fue México, y no Inglaterra, quien extendió una mano amiga. Gracias a esa ayuda, más de 1 millón de irlandeses emigraron a México, y esa solidaridad jamás sería olvidada. Aguantemos. Si resistimos, venceremos. La violencia de los soldados británicos y la policía avivaba la resistencia entre los irlandeses. En pequeñas ciudades y pueblos, seguían reclutando y entrenando gente. Esto era posible gracias a una red de organización que habían construido pacientemente durante años. Al llegar el invierno, los independentistas se retiraron a las montañas y a los bosques, donde establecieron sus bases. Los espías, camuflados entre los civiles, seguían los movimientos de las tropas británicas. Pasaron días de frío y hambre. A pesar de tener provisiones suficientes, debían racionarlas para un conflicto prolongado. Y así, cuando el invierno dio paso a una cálida primavera, comenzaron a llegar noticias preocupantes desde Inglaterra. Aunque los Rothschild intervinieron personalmente, convencer a los banqueros judíos británicos no fue nada fácil. La propuesta de desarraigar los cimientos que tanto les había costado sembrar en suelo inglés y trasladarlos a otro sitio no era sencilla, y había mucha resistencia. Irónicamente, quien les dio un empujón fue el propio gobierno británico. Últimamente, la venta de bonos ha sido baja. Recuerden que, gracias a Su Majestad, viven ustedes con lujo. ¿No creen que es momento de mostrar algo de patriotismo? Desesperado por el financiamiento, el gobierno británico comenzó a presionar abiertamente a los banqueros judíos. Patriotismo, dicen. A pesar de que en público prometieron comprar más bonos, el resentimiento hacia el gobierno comenzó a crecer en el corazón de estos banqueros. ¡Puaj! ¿Qué se creen? ¿Que somos su banco privado? Maldita sea, todo esto nos pasa por no tener una patria propia. La presión gubernamental motivó a muchos financieros judíos a unirse al plan, pero no podían actuar de inmediato. Espera, ¿por qué están bajando tanto los precios de las propiedades? Los valores inmobiliarios en Londres, que antes parecían invulnerables, empezaron a caer de repente. Es Inglaterra, por Dios. Claro que estos bonos son una ganga. Confiados, muchos inversionistas de corazón audaz compraron bonos en grandes cantidades, pensando que era una oportunidad única. Vaya, están a precio de saldo. Es una oferta irrechazable. Pero bajo el suelo, había un sótano aún más profundo. 14, 15, 16, 17, 18 de marzo. Durante 5 días, la venta de bonos no cesaba, y nadie podía determinar hasta dónde llegaría el desplome. Los precios caían cada día un 10 a 15%, sin señales de tocar fondo. No, esto no puede estar pasando. Aquellos con corazón de bestia rugían como animales, y la gravedad de la situación llevó al gobierno británico a emitir un comunicado oficial. Declaración oficial del gobierno de Su Majestad la Reina sobre la situación reciente en los mercados financieros. 1. El gobierno británico observa de cerca las fluctuaciones en el mercado de bonos del Estado. Aseguramos que esto es un fenómeno temporal y que no hay cambios en la solidez fundamental de la economía británica. 2. El Banco de Inglaterra mantiene suficientes reservas de oro, y la estabilidad de la libra esterlina está firmemente asegurada. El gobierno reafirma su compromiso inquebrantable con el patrón oro. 3. La fortaleza de Gran Bretaña es, hoy en día, mayor que nunca. Aunque el gasto fiscal debido a la guerra ha aumentado temporalmente, este se estabilizará en breve. 4. El gobierno considera que la situación ha sido provocada por las acciones inapropiadas de ciertos especuladores, y se llevará a cabo una investigación exhaustiva al respecto. 5. Pedimos a todos los inversionistas que mantengan la calma y actúen con juicio. Los bonos del Estado británico siguen siendo la inversión más segura y confiable del mundo. 6. El gobierno está preparado para tomar medidas adicionales si fuera necesario y hará todo lo posible por preservar la estabilidad del sistema financiero británico. Dios salve a la reina. 18 de abril de 1856. Primer ministro Henry John Temple, y vizconde Palmerston. Aunque el comunicado, publicado al mediodía del 18, parecía calmar temporalmente los mercados, poco después un informe alarmante comenzó a circular a través de los principales medios europeos.
El periódico prusiano Vossische Zeitung publicó un artículo titulado Advertencia de banqueros judíos. Crisis financiera inminente en el Imperio Británico, acompañado de un informe confidencial de la banca judía, conseguido con gran dificultad. Este informe detallaba la vulnerabilidad fiscal del gobierno británico, recomendaba detener la compra de bonos británicos de inmediato y exhortaba a convertir sus libras en oro sin demora. El artículo apareció en Prusia el 19 de abril en la mañana y, durante el fin de semana, se difundió por toda Europa, generando una creciente ola de preocupación. Capítulo 245. 20 de abril de 1856. Ras. Era una situación de emergencia, por eso el vizconde Palmerston, primer ministro de Inglaterra, estaba en su oficina, aunque fuera domingo. Con un gesto de frustración, rompió el periódico que tenía frente a él en el escritorio. El artículo mostraba crudamente el estado financiero del gobierno actual. El informe, supuestamente escrito por un banco judío, era tan preciso que parecía una copia exacta del informe que había recibido personalmente del Ministerio de Hacienda días antes. ¿Quién ha sido? No, no importa quién haya sido. Declaren de inmediato que es falso. La realidad no importaba tanto como lo que ese artículo podía provocar. Si esa información se expandía, la libra esterlina enfrentaría una crisis seria, y eso significaba que tanto él como Inglaterra estarían en un peligro gravísimo. Excelencia. ¿No sería mejor desmentirlo a través del banco judío, en lugar de hacerlo directamente desde el Ministerio de Hacienda? En esta situación crítica, su asistente le dio una idea excelente. Tenía razón. Si el propio gobierno británico, sospechoso en este momento, salía a desmentir, la gente no dejaría de dudar, e incluso podría aumentar la desconfianza. Pero, ¿y si el informe lo desmentía el banco judío más poderoso, el banco Rothschild? Eso le daría mucha credibilidad. Buena idea. Haz que vengan los Rothschild. No, mejor voy yo mismo. Sabiendo que haría una petición nada fácil, resultaba más cortés presentarse en persona que simplemente convocarlos. Apurado, Palmerston se preparó y subió a su carruaje. Entonces le preguntó a su asistente. ¿A la residencia de los Rothschild? O espera, ¿deberíamos ir a la sinagoga, ya que es domingo? Es temprano. Probablemente estarán en su casa. Entonces, vamos allá. El vizconde Palmerston confiaba en que los Rothschild no rechazarían su pedido. Poseían grandes cantidades de bonos británicos y libras esterlinas, y, si la economía británica caía, sus propios negocios sufrirían. En resumen, estaban en el mismo barco que Inglaterra. Si se niegan hasta el final, tengo mis métodos, pensaba. En caso de que los Rothschild rechazaran cooperar, estaba preparado para mencionar la misericordia de su Majestad hacia los judíos residentes en Inglaterra. Sabía que ellos no podrían decir que no. Con esos pensamientos, finalmente llegaron a la residencia de los Rothschild. Sin embargo, ni se abrió la puerta principal ni apareció ningún sirviente o mayordomo para preguntar quién era. Oiga. Hay un visitante aquí. El asistente gritó en voz alta, pero nadie respondió. Después de un rato de esperar y llamar, el propio vizconde Palmerston, ya impaciente, se bajó. Escuche. Soy el primer ministro británico. Tengo algo urgente que discutir, así que voy a entrar. Empujó la puerta. Clank. Pero el portón estaba firmemente cerrado, negándole el paso. Incluso si hubieran ido a la sinagoga, alguien debería habernos recibido. Esto es extraño. El asistente comentó, y Palmerston sintió una intuición sombría de inmediato. Tú, entra a echar un vistazo y averigua qué está pasando. Sí, señor. Cumpliendo la orden del primer ministro, el asistente trepó la muralla, luciendo casi como un ladrón novato. Excelencia, la mansión está vacía. No hay personas ni objetos, nada. Después de casi una hora, el asistente regresó, sudando copiosamente, con esa aterradora noticia. Al escuchar sus palabras, el corazón de Palmerston se hundió de golpe. Malditos locos. No podía creer la situación. ¿Realmente los Rothschild habían traicionado a Inglaterra? ¿Significaba eso que no solo los Rothschild, sino todos los financieros judíos habían dado la espalda al país? Al pensar en esto, a Palmerston se le erizó la piel. Regresamos. Rápido. Reunió de inmediato a los principales funcionarios, parlamentarios, banqueros no judíos y miembros de la burguesía que estaban en la iglesia para una reunión de emergencia.
Sin embargo, ellos tampoco sabían nada al respecto. ¿Es verdad que los judíos nos han traicionado? No puede ser. Te digo que yo mismo fui a la mansión. Resultaba difícil de creer que los financieros judíos que habían echado raíces en Inglaterra la abandonaran de la noche a la mañana. Los presentes tenían la misma expresión de incredulidad que Palmerston aquella mañana. Propiedades y activos, vendidos a toda prisa. Los activos no líquidos que habían vendido a precios bajos, las propiedades y edificios bancarios que no lograron deshacerse hasta el último momento, los bonos y libras que habían adquirido, las relaciones con clientes y la confianza que construyeron durante tanto tiempo, lo habían abandonado todo. Si el primer ministro dice la verdad, esos desalmados han cortado sus propios brazos y piernas. No tiene sentido. Incluso con el testimonio directo del primer ministro, la situación resultaba demasiado inverosímil. ¿No son precisamente los financieros judíos los más sensibles al beneficio? ¿Qué demonios les ha pasado por la cabeza para hacer semejante cosa? La incredulidad reinaba, hasta que el parlamentario disraeli, del Partido Conservador, tomó la palabra. Primero, debemos idear una respuesta. Nieguen absolutamente el artículo del periódico y procedan a embargar sus propiedades y bancos. Eso calmará las aguas por ahora. Ante sus palabras, los burgueses saltaron de inmediato. Eso es absurdo. Esperen. El dinero en esos bancos es nuestro. No toquen ni un centavo. Los funcionarios gubernamentales replicaron. Esto es una emergencia nacional. ¿No fueron ustedes quienes sugirieron que se apelara al patriotismo para que los judíos compraran bonos? Ahora, resulta que ustedes mismos no tienen un gramo de patriotismo. ¿Cómo dice? La reunión pronto se convirtió en un caos. Palmerston había cometido el error de reunir apresuradamente a funcionarios, parlamentarios, banqueros y empresarios de todos los sectores. La idea de que todos sacrificaran su parte por la patria solo existía en cuentos de hadas. Cada uno tenía intereses propios. Así, Inglaterra perdió el tiempo crucial para enfrentar esta crisis nacional, y solo al anochecer lograron publicar un comunicado afirmando que el artículo de la prensa prusiana era completamente falso. Lunes, 21 de abril. Tal como se temía, los bonos británicos volvieron a caer en picada, y el valor de la libra también se desplomó. Aunque esto ya había ocurrido la semana pasada, hoy las acciones también comenzaron a caer en picado. No, esto no puede ser. Nadie creyó la declaración del gobierno británico. Todos ya sabían que los Rothschild y los banqueros judíos habían abandonado Inglaterra, y Londres cayó en un estado de pánico total. Vendan. Vendan todo. La bolsa de valores se transformó en un infierno de desesperación. Ja, ja, ja. Algunos incluso habían perdido la cordura por completo. Splash. Miren, alguien ha caído al río. Ah. Hubo quienes saltaron al Támesis en un último acto de desesperación. Y no era solo la bolsa. Entre Adneedle Street, donde se encontraba la sede del Banco de Inglaterra, el único lugar oficial donde podían cambiar libras por oro, la multitud era aún mayor. Eran personas desesperadas por deshacerse de sus libras en caída libre y cambiarlas por el seguro refugio del oro. Según el acta del Banco de Inglaterra de 1844, el banco estaba obligado a comprar y vender oro a un precio fijo de 3 libras, 17 chelines y 10,5 peniques por onza. Desde la madrugada, cientos de personas habían hecho fila, y con el desplome de la libra esa mañana, la multitud había aumentado aún más. Sin colarse. Hagan fila. La tensión era tan alta que un intento de colarse podía terminar en un apuñalamiento. Vendí todo. Silencio. Los pocos afortunados que lograban cambiar sus libras por oro celebraban en silencio y se marchaban de Treadneedle Street sin llamar la atención, temiendo las miradas hostiles y posibles atracos. Para los que aún aguardaban, la espera era una tortura. Es todo por ahora. Un breve descanso. Cuando un empleado del banco anunció una pausa, el hombre al frente de la fila gritó desesperado. No nos jodan. ¿Descanso cada 30 minutos? Abran ahora mismo o al menos déjenme pasar. El banco estaba intencionadamente retrasando el proceso. La avalancha de gente exigiendo cambiar libras por oro era aterradora. Pero el Banco de Inglaterra era solo un lugar más en ese escenario de pánico. En los bancos comerciales, la situación era aún más sangrienta.
Los bancos judíos habían retirado casi todos sus fondos, dejando apenas una pequeña reserva, y los burgueses, en un acto de desesperación, contrataron matones para proteger su dinero mientras se esforzaban por recuperar sus depósitos y sacar alguna ganancia extra. La crisis se extiende. Abandono y desesperación. Las sucursales de los bancos no judíos aún contaban con empleados, pero la cantidad de efectivo disponible no era muy distinta a la de los bancos judíos, y los incidentes de agresión hacia el personal empezaron a ocurrir. Todo esto sucedió el lunes, y la situación en Londres empeoraba cada día. Con la caída del valor de la libra esterlina, los precios, especialmente de los alimentos, subieron de forma descomunal. Hubo protestas y disturbios por toda la ciudad, y, con la policía desbordada, la seguridad pública se deterioraba rápidamente. Esto es un infierno. Aunque cayeran cientos de cañonazos sobre Londres, no estaría peor que esto. Así describió un joven la escena. Vamos, hay que salir de aquí cuanto antes. Sí, vámonos. Respondió un joven judío a su hermano, subiendo al barco. Antes de zarpar, hizo un boceto de la Londres derrumbándose a su espalda. Para el miércoles, el gobierno británico finalmente empezó a tomar medidas significativas. Anunciaron oficialmente una política de austeridad y una fuerte subida de las tasas de interés. Y no solo eso. Ciudadanos de Francia, me complace anunciar orgullosamente que nuestra nación ha firmado una alianza con Inglaterra, un país con el que hemos tenido relaciones tensas durante mucho tiempo. Este acuerdo, que Inglaterra ha aceptado con gran sinceridad, está destinado a la paz. Luis Napoleón aprovechó la ocasión para exponer sus logros mientras anunciaba la alianza con Inglaterra, pues los británicos, en su desesperación, habían aceptado todas sus exigencias. Además de la devolución de todas las colonias en África y Asia que cedimos a Inglaterra bajo el pretexto de mediación en la última guerra, enumeró todas las concesiones que Inglaterra había aceptado. Las colonias recuperadas y varias cesiones territoriales adicionales en África y Asia. Francia obtendría ventajas comerciales, acceso a tecnologías militares e industriales, y, lo más importante, un estatus de igualdad en todas las decisiones políticas y militares de la alianza. El diplomático británico miraba con resentimiento a Luis Napoleón mientras éste revelaba con descaro todos los términos del acuerdo. Pero Inglaterra necesitaba desesperadamente esta alianza. Francia era una potencia que aún inspiraba confianza y podía ser un aliado crucial en la guerra contra México. Además, lo más urgente era que Francia prometía ayudarles a apagar el fuego de su crisis financiera. Gracias a las concesiones de Inglaterra, nuestra Francia ha podido conquistar Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo. Nuestro territorio crece cada vez más. ¡Wow! Luis Napoleón había hablado de paz hacía apenas 3 minutos, y ahora anunciaba orgullosamente la invasión de Madagascar. La flagrante contradicción no molestó a los franceses, que lo aclamaron con entusiasmo. Asimismo, en solidaridad con nuestro aliado en apuros, Francia le otorgará un préstamo. Claro, no será gratuito. Esperamos una justa compensación como prestamista. Esa era la razón por la cual Inglaterra había accedido a la alianza con Luis Napoleón. Francia le concedería un préstamo enorme a Inglaterra, aunque a un tipo de interés elevado. Para los británicos, era un salvavidas invaluable. Los franceses estaban al tanto de la difícil situación de Inglaterra, pero, más que preocupación, sentían un orgullo al prestar dinero al otrora invencible imperio británico y recibir buenos intereses por ello. Inglaterra, que una vez les había hecho sufrir, parecía ahora estar a sus pies. Napoleón. 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 La multitud coreaba el nombre de Napoleón, mientras el político Louis Blanc suspiraba al ver la escena. Este lunático está dilapidando la fortuna que mi gobierno construyó con tanto esfuerzo. La solidez de las finanzas francesas era un legado de la administración de Blanc, que había sido estricta en sus políticas fiscales, solo para ver cómo Luis Napoleón gastaba con entusiasmo. Mientras tanto, con la ayuda de Francia, Inglaterra apenas lograba contener la crisis, pero pronto comenzó a tomar medidas extremas. Toda esta crisis nos ha llegado por culpa de México y de los judíos que colaboraron con ellos. Los servicios de inteligencia británicos no habían estado inactivos. Habían descubierto que la mayoría de los financieros judíos se habían trasladado a México. Esta migración en masa no podía ser una coincidencia.
No tenían pruebas de que México estuviera detrás de un ataque financiero, pero necesitaban culpar a alguien, y México y los judíos ya eran vistos con recelo. La prueba circunstancial que habían reunido era suficiente para alimentar las dudas razonables. Los británicos necesitaban un chivo expiatorio para su difícil situación. El préstamo de Francia apenas había salvado al Banco de Inglaterra de la quiebra, pero la crisis económica persistía. Esa débil prueba presentada por el gobierno británico se convirtió en una certeza incuestionable en la mente de los ciudadanos. Tú ahí. Eres judío. Traidor aliado de los mexicanos. No, no. Soy irlandés. ¿Irlandés? Da igual, todos ustedes son traidores malnacidos. Comenzaron los linchamientos indiscriminados contra judíos e irlandeses, y los diplomáticos y empleados de la Embajada de México se vieron obligados a huir de los ataques. Algunos intelectuales que aún mantenían la calma aconsejaron al gobierno británico que controlara esta locura de inmediato, pero no obtuvieron respuesta. Fin del capítulo 245.